Los pies de Mariana se hinchaban con facilidad esos días, pero no era eso lo que más le molestaba. Lo que realmente le apretaba el pecho era el silencio con el que Darío la trataba. No era un silencio de esos que nacen del cansancio o la rutina. No, este era otro más denso y más frío, como si cada palabra que él evitaba dijera más que cualquiera que soltara. Ella caminaba despacio por el pasillo del departamento, con una mano en la espalda baja y otra sobre su vientre redondo, ya en la semana 36. Se detuvo frente al espejo del recibidor, ese donde solían reírse juntos mientras ella se probaba vestidos. Y ahora solo encontró una mujer con ojeras, una sonrisa forzada y una sombra de duda en los ojos. Esa mañana, mientras él se vestía para el trabajo, Mariana intentó hablarle sobre la cuna que aún no habían armado. Él apenas asintió, como quien escucha una alarma lejana. Luego se fue sin siquiera rozarle la mejilla. Fue en ese momento que ella sintió el hueco, ese vacío entre ellos que ya no era imaginario, era real, y dolía. Cada vez que ella hablaba del bebé, él desviaba la mirada, como si ese futuro ya no le perteneciera. Fue por casualidad, una tarde en que Darío se había ido a una supuesta reunión de negocios, que Mariana vio la notificación en su celular. Él había dejado el teléfono sobre la mesa de la cocina, conectado al cargador. No solía hacerlo por eso le llamó la atención. No quiso mirar, no quería, pero lo hizo. El mensaje estaba ahí, abierto en la pantalla. ¿Cuándo será nuestro bebé? Ya quiero tenerlo en mis brazos. El corazón se le paralizó. Las manos temblaban. Leyó una y otra vez la frase, esperando encontrar una explicación lógica. No era para ella. Ella jamás había escrito algo así. Sintió un frío subiéndole por la espalda y sin darse cuenta caminó hasta el baño. Encendió la luz, se miró al espejo y ahí soltó una sola lágrima. Solo una. No hubo gritos ni rabia inmediata, solo ese hilo de agua salada que se deslizaba por su mejilla como testigo silencioso de lo que acababa de descubrir. Mariana acarició su vientre con una ternura desesperada. No dijo nada, pero en su mente una frase se repetía con fuerza: voy a protegerte, aunque tenga que hacerlo sola. Esa noche, Mariana no pudo dormir. El peso del vientre se volvió mínimo comparado con el peso del descubrimiento. Darío llegó tarde, con el cabello revuelto y el olor a perfume barato pegado en la camisa a Mariana. No dijo nada. Lo observó desde el marco de la puerta, fingiendo estar medio dormida, pero con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Él se metió a la cama sin saludarla, sin tocarla, sin siquiera mirarla. Ella se dio la vuelta, con la espalda hacia él, y sintió como cada centímetro de ese colchón que antes compartían se convertía en frontera. Al día siguiente, fue a su control prenatal sola. La doctora le habló de la posición del bebé, de los cuidados finales del parto inminente. Mariana asentía en silencio, como si estuviera escuchando un idioma que ya no entendía. En el camino de regreso, pasó por una cafetería donde solían ir juntos. Se quedó parada frente a la vidriera, viendo una pareja reírse entre cucharas de helado. Y ahí, con las manos en el vientre, entendió que todo lo que había idealizado de su matrimonio era apenas un eco, una versión antigua de algo que ya no existía. Pero lo peor todavía estaba por venir. 2 noches después, cuando Darío volvió a casa oliendo alcohol y con la corbata medio desatada, Mariana se armó de valor. No gritó, no lloró. Solo esperó a que él dejara las llaves sobre la mesa y lo miró directo a los ojos. ¿Quién es ella?, preguntó con una voz que no era del todo suya, firme pero herida. Él frunció el ceño, como si le molestara más la interrupción que la pregunta. ¿De qué hablas ahora?, respondió, irritado. Mariana levantó el celular, mostrándole la captura de pantalla. Ahí, frente a la evidencia, Darío soltó una risa seca, casi burlona. «No tienes idea de lo que hablas», murmuró antes de estallar. Las palabras se volvieron puños en forma de reproches, aunque ella lo había asfixiado con tanta ternura, que el embarazo lo limitaba, que su vida se había vuelto una prisión. Mariana no dijo nada, solo lo escuchaba con la respiración cortada, con una mano en el pecho, como si eso pudiera contener la avalancha. Y entonces, sin aviso, vino el golpe. No fue planeado, no fue fuerte, pero fue en el momento exacto en que ella daba un paso atrás.
Su cuerpo cayó de lado, lento, como en cámara lenta, y el mundo se quedó mudo. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el reflejo de su vientre en el suelo ni la sangre. El sonido de las sirenas llegó cuando ya era demasiado tarde. Mariana despertó en una camilla, rodeada de luces frías y rostros que no reconocía. Una enfermera le tomó la mano, pero fue el vacío en su vientre lo que la hizo comprender sin que nadie se lo dijera. Trató de sentarse, de gritar, de preguntar, pero su cuerpo no respondía. Solo lágrimas, secas, mudas, se deslizaron por sus mejillas mientras los médicos susurraban términos técnicos que apenas podía oír. En Neopasilo, Darío lloraba, su camisa manchada de algo rojo, su rostro hundido entre las manos, como si el mundo se le hubiese venido abajo. Ante los reporteros que ya se agolpaban en la puerta del hospital, él declaró con voz temblorosa a mi mujer embarazada. ¿Cómo pudo pasar algo así? Fue un accidente. Ella tropezó. Y lo decía con tanta naturalidad, con tanta perfección en el tono de víctima, que más de uno en la sala de espera le creyó. Mariana, desde la camilla, escuchó las voces lejanas, pero ninguna hablaba de ella como víctima. Dicen que pudo haberse caído sola, que estaba alterada emocionalmente, murmuró una enfermera al pasar. Y ahí, en medio del dolor físico más intenso que había sentido en su vida, Mariana descubrió algo todavía más cruel. Su palabra no iba a valer nada frente a la de él. Los días siguientes fueron un borrón de analgésicos, interrogatorios y silencios incómodos. La policía fue al hospital. Una detective con voz dura le preguntó si había discutido con su esposo antes del incidente. Mariana quiso decir que sí. Quiso gritar que él la había empujado, que se burló de ella, que la dejó sangrando en el suelo. Pero no pudo, el miedo le cerraba la garganta, y el recuerdo del golpe, del dolor, la paralizaba. Darío, mientras tanto, daba entrevistas. Llevaba flores al hospital, se dejaba ver por las cámaras. Solo quiero que mi esposa se recupere, repetía una y otra vez, con los ojos húmedos y la voz quebrada. La historia se difundió como una tragedia doméstica, un accidente lamentable. Nadie cuestionaba al marido perfecto Ann y ella. Ella quedó reducida a una cifra más, a una mujer rota que había perdido a su bebé por estrés gestacional. Le asignaron un psicólogo, le recetaron pastillas, pero lo único que Mariana quería era que le devolvieran lo único que no podía recuperarse, esa vida diminuta que había sentido moverse dentro de ella. Esa conexión que había protegido con todo su ser y que se le escapó entre los dedos. Con el alta médica llegó también el silencio social. La familia de Darío dejó de escribirle. Sus amigas, al principio preocupadas, empezaron a desaparecer una por una, temiendo involucrarse en algo complicado. Mariana volvió al departamento vacío, donde todo olía igual, pero nada era lo mismo. La cuna seguía ahí, armada a medias. Una caja con pañales sin abrir, un peluche sin nombre. Todo se convirtió en un museo del duelo. Darío no regresó esa noche ni la siguiente. Mandó un mensaje seco a necesito espacio. Esto nos afectó a los dos. Ella no respondió, ni siquiera supo cómo hacerlo. Pasaba los días en bata, sin peinarse, sin mirar el reloj. Solo abría la cortina del cuarto del bebé a la misma hora como un ritual, como si aún pudiera sentirlo. Una vecina la encontró sentada en el suelo del pasillo una tarde, sin fuerzas, con la mirada perdida. Le preguntó si necesitaba algo. Mariana solo susurró, nada me sirve. Su voz sonaba hueca, como si ya no quedara nada dentro. Pasaron semanas sin que nadie más tocara su puerta. Pero entonces llegó una carta certificada del seguro médico. Darío la había denunciado por negligencia gestacional. Sí, así, con esas palabras. El documento sugería que ella se había caído por falta de cuidado y estrés emocional no controlado. Mariana lo leyó 3 veces, y en la tercera rompió en una carcajada seca que terminó en llanto. No podía creerlo. Ann no solo le había quitado a su hijo, ahora la culpaba a ella. El abogado del hospital le explicó que probablemente no procedería, que era una táctica para proteger su imagen pública. Pero eso no alivió nada. Esa noche, Mariana soñó con el llanto de un bebé.
Se despertó con las manos sobre el vientre, sudando, con la boca seca. No había nadie. Solo el sonido del ventilador y la cuna vacía. Comenzó a escribir en una libreta. Al principio, frases sueltas. No fue mi culpa. Él mintió. Yo vi el mensaje. Luego, una lista en fechas, horarios, nombres. Era lo único que le daba un poco de sentido en registrar. Recordara, no para denunciar aún, pero para no olvidar, porque algo dentro de ella, algo que no murió con su hijo, le susurraba que tarde o temprano la verdad iba a salir y ella estaría lista. El tiempo empezó a deformarse. Días que se sentían eternos, noches que parecían no terminar nunca. Mariana no hablaba con nadie. Las voces que llenaban su cabeza eran suficientes. A la de la doctora, diciendo que todo iba bien. La de Darío, susurrándole todo está bajo control mientras borraba mensajes frente a ella. La de su madre antes de morir, diciéndole que confiara en su instinto. Y su instinto ahora le gritaba que no se quedara quieta. Que la inercia era el verdadero veneno, pero moverse dolía. Un día, sentada en el sofá con la televisión encendida sin volumen, su celular vibró. Era un audio reenviado desde un número desconocido. El corazón se le paralizó, dudó pero lo abrió. La voz era inconfundible en Darío. A menos mal que me saqué esa carga de encima. Ahora puedo vivir tranquilo. Hubo una risa de fondo, y luego otra voz de mujer que no alcanzó a identificar. Mariana no lloró esta vez. No gritó, solo se quedó congelada, escuchando el audio una y otra vez. Como si no pudiera creer que él tuviera tanta frialdad, tanta miseria en el alma. La rabia fue lo primero que le subió por el cuerpo. Luego llegó la incredulidad, como una ola tibia que te deja sin fuerza. Mariana se encerró en el baño. Se miró al espejo con los ojos rojos y el rostro pálido. Esa no era ella. No era la mujer que había amado con todo, que había soñado con una familia, que había perdonado pequeñas mentiras por miedo a quedarse sola. Esa mujer se había ido, y la que ahora la observaba desde el reflejo tenía los ojos de alguien que ya no temía perderlo todo. Porque ya lo había perdido. No me voy a quedar así, murmuró. Fue la primera frase completa que dijo en días, y fue el inicio de algo, no de una venganza, no de una guerra, sino de una determinación silenciosa. Mariana abrió su agenda antigua, esa que guardaba desde su época de diseñadora gráfica freelance. Hizo una lista de contactos. No era por trabajo, era por ella. Necesitaba sentirse capaz de nuevo, útil, entera. Nadie lo sabía, pero esa misma noche apagó el celular, cerró las cortinas y por primera vez en semana durmió sin sedantes, porque en el fondo su alma ya había empezado a despertar. Con los días, Mariana empezó a moverse en silencio, a nada dramático, nada que pudiera parecer una reacción impulsiva. No era el momento de exponerse, pero sí de reconstruirse. Empezó por lo más simple. Se duchaba temprano, preparaba su propio desayuno y se obligaba a salir a caminar por 20 minutos cada mañana, incluso si el mundo allá afuera parecía seguir girando sin enterarse de su dolor. Evitaba los lugares conocidos. No soportaba cruzarse con conocidos que fingieran no verla o que se acercaran solo para murmurar ¿cómo estás?, con ese tono incómodo de quien no quiere escuchar la verdad. Un día, mientras caminaba cerca del centro, entró a una peluquería al azar. No tenía cita, ni ganas reales. Pero algo dentro le dijo es ahora. Se sentó frente al espejo, y cuando la estilista le preguntó qué quería, Mariana respondió sin vacilar todo fuera. Hasta los hombros a nuevo. La mujer la miró dudando, pero no discutió. Y mientras el cabello caía en mechones al suelo, ella sintió que el pasado se le iba desprendiendo en cada corte. No era solo un cambio de look. Era una declaración interna, no soy más esa mujer. Esa misma tarde, recibió un correo que no esperaba. Un antiguo colega suyo, de los tiempos en que trabajaba como diseñadora antes de casarse. Le escribió preguntando si estaba disponible para un proyecto freelance. Nada muy grande, pero era algo. Mariana dudó por unos segundos. No por miedo, sino por sorpresa. ¿Te acuerdas de mí?, pensó en voz baja. No por necesidad económica, sino porque necesitaba probarse a sí misma que aún tenía algo que ofrecer al mundo. En medio de esa pequeña reactivación personal,
recibió la invitación más inesperada a la boda de Darío. Un correo genérico, de esos que se mandan en masa. Pero estaba su nombre ahí, como si fuera una más, como si no hubiera existido historia, dolor, tragedia. Mariana miró el mensaje por varios minutos. Pensó en borrarlo, pero luego lo dejó marcado con una estrella. No por nostalgia, no por sino porque por primera vez no sintió miedo al imaginarse frente a él, porque la idea de estar ahí, de caminar entre esos rostros hipócritas con la cabeza en alto, empezaba a sonar menos como un castigo y más como un acto de redención silenciosa. Los días que siguieron a la invitación fueron un torbellino de emociones contenidas. Mariana no le contó a nadie, ni a la vecina que ahora le prestaba libros, ni al terapeuta que había empezado a ver una vez por semana. Guardó esa información como un secreto sagrado, algo que necesitaba digerir sola. No sabía si iría, no por cobardía, sino porque el simple hecho de estar en el mismo espacio que Darío le provocaba una mezcla de náusea y desprecio. Pero una noche, mientras terminaba la entrega del proyecto freelance frente a la computadora, una notificación iluminó la pantalla. Una entrevista con el CEO de una empresa tecnológica importante. Alguien que hablaba sobre liderazgo femenino. Mariana reconoció el nombre Machias Rivera. Lo había conocido años atrás, cuando ella diseñó una campaña pequeña para una de sus fundaciones. No eran amigos, pero se habían respetado profesionalmente. Impulsivamente, le escribió un mensaje breve por LinkedIn, sin expectativa alguna. Para su sorpresa, él respondió al día siguiente: en qué gusto leerte. Me encantaría invitarte a una cena de networking que haremos este sábado. ¿Vienes? Y sin pensarlo demasiado, Mariana dijo que sí. Esa noche se puso un vestido sencillo, pero con un corte que la hacía sentirse cómoda, maquillaje leve, cabello recién cortado. No buscaba impresionar a nadie, solo verse y sentirse diferente. Cuando llegó al evento, Matías la reconoció de inmediato. La saludó con una sonrisa sincera, sin exageraciones, no preguntó por su vida personal, ni mencionó su pasado. Solo habló de su trabajo, de ideas, de cosas que la hacían sentir viva otra vez. Durante la cena, hubo una pausa en la conversación. Un silencio breve pero denso. Fue ahí cuando Matías la miró y dijo, sin rodeos, te ves distinta, como si hubieras pasado por un incendio. ¿Y hubieras salido caminando? Mariana no respondió, solo bajó la mirada, con una media sonrisa, porque sí, había pasado por un incendio, pero no se había quemado por completo. Al final del evento, él le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó, pero con claridad en su interior. No era un salvavidas, no era una muleta, era solo un gesto amable. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana entendió que podía recibir sin sentirse en deuda. La semana de la boda llegó como una tormenta anunciada. El correo seguía ahí, marcado con estrella. Mariana lo abría cada mañana, como quien mira una cicatriz. Sabía que no era una trampa. Sabía que Darío no la había invitado por cortesía, sino para reafirmar su narrativa pública. Miren qué civilizado soy. Hasta invité a mi ex esposa a mi boda. Pero esa vez, ella no pensaba tragarse la humillación. Fue a una tienda que jamás había pisado, de esas que alquilan vestidos de gala para eventos de alto nivel. Eligió un vestido azul petróleo, con escote discreto, pero espalda descubierta. Se lo probó y se miró al espejo por largos minutos. No se reconocía, pero le gustaba lo que veía. Parecía una versión de sí misma que había estado oculta bajo capas de miedo, de trauma, de dolor. El día anterior a la boda, se encerró en su departamento, cerró todas las ventanas, apagó el teléfono y volvió a escribir. Pero esta vez no eran frases de rabia ni listas de recuerdo. Escribió una sola oración en una hoja en blanco. Esta vez no tolero mediocridad. La pegó en la pared frente a su cama y durmió con esa frase como escudo. La boda fue en un salón elegante, lleno de flores blancas y fotógrafos discretos. Mariana llegó puntual, caminando sola entre las mesas, con la mirada al frente. Nadie la esperaba. Nadie sabía que vendría. Cuando algunos rostros conocidos la vieron, se produjo un pequeño murmullo, un movimiento sutil de cabezas. Ella no saludó a nadie, solo se sentó en la mesa más alejada de la pista de baile, pidió agua con gas y cruzó las piernas con calma. Minutos después,
Matías apareció. No vestía como un CEO arrogante. Llevaba un traje sobrio, sin corbata, con las mangas dobladas y una expresión serena. La vio y caminó directo hacia ella. ¿Te parece bien si me siento?, preguntó con voz suave. Mariana asintió. No había necesidad de explicaciones. Su presencia ahí no tenía pretensiones. Era un acompañamiento silencioso, un gesto de respeto. Y en medio del bullicio, del ruido artificial de una celebración que ella sabía que era una farsa, se sintió por primera vez en mucho tiempo acompañada. No rescatada a solo vista. Y eso, en ese momento, fue suficiente. La ceremonia transcurría con una perfección forzada. Darío sonreía como si la vida le hubiera devuelto la paz, como si cada mentira no hubiese dejado huellas. Mariana lo observaba de lejos, sin parpadear. No había odio en su mirada, solo una especie de curiosidad fría, como quien mira una obra teatral y sabe que el protagonista no ha ensayado bien su papel. La novia, una mujer más joven, rubia, artificial y sonrisa tensada, caminaba hacia el altar sin saber, quizás, la historia completa que pisaba con cada paso. Mariana no se levantó, no aplaudió, solo sostuvo su copa y cruzó los brazos. Cuando la pareja selló el sí, acepto con un beso, hubo aplausos, pero también miradas cruzadas. Algunos reconocieron a Mariana, otros solo sintieron incomodidad. Ella no se movió. Y justo cuando comenzaba el brindis, Matías le susurró: ¿Estás bien? Mariana lo miró y por primera vez en todo el día sonrió de verdad. Nunca mejor, respondió. No era una frase hecha. Era lover. Minutos después, cuando se abrió la pista de baile, Matías se levantó y le extendió la mano. No hubo galantería exagerada ni frases románticas, solo una pregunta sincera. ¿Bailamos? Mariana dudó, no por miedo, sino por todo lo que ese gesto podía significar. Y cuando sus manos se encontraron en medio de aquella pista donde todos fingían, algo cambió. Bailaron una canción lenta, sin hablar, sin necesidad de mirarse todo el tiempo, solo cuerpos moviéndose al ritmo de una melodía que nada tenía que ver con el pasado. Algunos invitados susurraban, otros miraban de reojo, pero a ella no le importaba. En ese momento, sentía que cada paso era un acto de reconstrucción, que cada giro era una forma de decir aquí estoy, no me rompe. Cuando la música terminó, Matías la acompañó de nuevo a la mesa, sin soltarle la mano. No era posesivo, era firme, como alguien que no necesitaba demostrar nada, solo estar. Mariana respiró profundo, no por él en por ella, porque lo que había empezado como una confrontación silenciosa se estaba convirtiendo en un renacimiento real. El aire cambió en el salón cuando empezaron a circular los primeros rumores. Alguien, sin decir cómo ni por qué, comenzó a mostrar en su celular un video filtrado. Era ese audio, el mismo que Mariana había escuchado sola en su departamento, con el alma rota. Ahora estaba en las redes. Se escuchaba claro la voz de Darío, la risa burlona, el comentario asqueroso sobre haberse librado de una carga. Algunos invitados comenzaron a murmurar, otros lo miraban con disimulo. A la novia lo notó. Se acercó al oído de Darío, preguntándole algo. Él fingió calma, pero su mandíbula apretada lo delataba. Mariana no se movió. No fue ella quien lo publicó, pero sí fue ella quien lo recibió primero. Y ahora el mundo lo escuchaba. El karma no llega gritando, llega así, en medio de una boda perfecta, con flores blancas y champán caro. Llega con un silencio incómodo, con miradas evasivas, con una pista de baile que empieza a vaciarse de a poco. Matías, que lo había notado todo, le tocó suavemente la espalda. Mariana lo miró, y él no preguntó nada. Solo le ofreció una servilleta, como si supiera que ella estaba conteniendo algo más grande que palabras. ¿Quieres salir un momento?, le preguntó con tono tranquilo. Ella asintió. Salieron por una puerta lateral hacia una terraza con vista a la ciudad. El aire fresco le pegó en la cara y por primera vez en mucho tiempo Mariana respiró sin dolor. ¿Lo sabías?, preguntó Matías, con respeto. Sí, ahí lo escuché hace semanas. Guardé silencio, porque a veces el silencio castiga más. Él no respondió, pero bajó la mirada con una mezcla de admiración y dolor. Te ves fuerte, murmuró, non
me veo firme. Fuerte me haré después, corrigió ella. Era una verdad que recién estaba entendiendo. No se trata de parecer invencible, sino de sostenerse en medio del temblor. Matías no intentó abrazarla, solo se quedó a su lado, con las manos en los bolsillos, mirándola como se mira a alguien que ya no necesita que la salven, solo que la acompañen. Cuando regresaron al salón, el ambiente era otro. Ya no quedaba rastro de celebración sincera, si es que alguna vez la hubo. Darío estaba en una esquina, hablando en voz baja con un amigo, gesticulando con desesperación. La novia había desaparecido del centro de la pista y ahora hablaba con su madre claramente aterrada. Algunos invitados se marchaban discretamente, fingiendo compromisos urgentes. Mariana caminó entre ellos como una sombra con luz propia. No buscaba protagonismo. No lo necesitaba. Pero su sola presencia desarmaba cualquier intento de fingir normalidad. En un momento, una mujer, tía lejana de Darío, si la memoria no fallaba, se le acercó. «No sé cómo tienes el valor de estar aquí», susurró con falsa compasión. Mariana la miró de arriba abajo, sin rencor, solo con una certeza calmada. «No vine por el Ambain por mí, para no volver nunca más en...» Y se alejó. No había más que decir. No tenía que demostrarle nada a nadie. Esa noche no era una revancha. Era una despedida. En el punto más tenso de la velada, cuando ya el murmullo era insoportable y las sonrisas estaban quebradas, Mariana caminó hasta el micrófono. No fue impulsivo. Lo pensó mientras estaba en la terraza. Caminó con calma, con elegancia, con el corazón latiendo despacio. Matías la observaba desde la mesa, sin moverse. Todos enmudecieron en Mariana. No dijo su nombre, no mencionó a nadie. Solo se colocó frente a todos y dijo con voz firme, sin temblar: yo hay lugares donde el respeto no habita. Yo estuve ahí. Hoy decido no volver. Hizo una pausa. Miró alrededor. Esta no es una declaración de guerra, es una declaración de paz, conmigo misma. Y en ese instante, como si cada palabra cortara una cadena invisible, sacó de su bolso una cinta blanca, la misma que había atado a la cuna incompleta del bebé perdido. La sostuvo con ambas manos, la miró unos segundos, y luego la cortó en dos con unas pequeñas tijeras doradas en silencio. Nadie se atrevió a aplaudir. A nadie respiró. Fue el símbolo exacto de lo que ya estaba decidido. No habría regreso, ni perdón, ni simulacro de reconciliación, solo el fin. Y el inicio de otra historia. Tras cortar la cinta, Mariana bajó del escenario sin apuro. Sus pasos eran seguros, casi ceremoniales. Matías se levantó sin decir nada y caminó hacia ella. Al llegar a su lado, simplemente apoyó su mano en la parte baja de su espalda, con suavidad. Ese gesto no tenía nada de posesivo, ni de romántico exagerado. Era un gesto de presencia, de estar ahí. A Mariana no necesitaba más. Él no la miró como una víctima, no la trató como una mujer rota. Y en ese detalle silencioso, ella sintió una validación más poderosa que cualquier discurso. Salieron juntos del salón sin despedirse de nadie. El auto de Matías los esperaba fuera, pero ella no se subió de inmediato. Se quedó de pie, mirando el edificio desde la acera. Pensó que me destruiría, dijo. Más para sí misma que para él. A Matías no respondió, solo la miró, reconociendo en su silencio una historia que no necesitaba ser contada en voz alta. Mariana dio un último vistazo al salón iluminado, respiró hondo y se subió al coche. El portazo fue suave, pero dentro de ella fue un estruendo. Esa noche, en lugar de volver a su departamento, Matías la llevó a su casa. No fue una invitación con doble intención. Fue algo natural. No tienes que quedarte si no quieres, dijo él mientras abría la puerta. Mariana entró, observando cada rincón como quien entra a tierra desconocida, pero segura. No había flores ni adornos innecesarios, solo una biblioteca, una cocina ordenada y un sofá donde terminaban los días difíciles. Se sentó en ese sofá, se quitó los zapatos y suspiró largo, como si por fin pudiera aflojar un músculo que llevaba años en tensión. Matías le ofreció un té, y mientras el agua hervía, no hablaron de lo ocurrido. Hicieron silencio angún,
Silencio cómodo. Ella se quedó dormida poco después, con la taza aún caliente entre las manos, la cabeza apoyada en un cojín. Y él, desde la cocina, la observó en calma. No como alguien que espera algo a cambio, sino como quien sabe que algunas heridas no se curan con palabras, sino con tiempo, espacio y dignidad. Esa noche, Mariana durmió sin pesadillas, porque algo en su cuerpo y en su alma sabía que ya había cruzado el umbral y no iba a mirar atrás. Los días siguientes se sintieron distintos, no porque todo estuviera bien de repente, sino porque algo dentro de Mariana había hecho clic. La gente comenzó a hablar, como era de esperarse. Algunos la tildaban de exagerada, otros de valiente, pero ella no respondió a ninguno. No era necesario. Su historia ya no le pertenecía al juicio ajeno. En las redes sociales, alguien filtró el video del discurso y la imagen de la cinta blanca cortada. Se volvió viral, no por escándalo, sino por simbolismo. Mujeres comentaban cosas como: yo también fui esa mujer. Gracias por decir lo que muchas callamos. Ahora sé que se puede volver a empezar. Mariana leyó cada comentario en silencio, con el corazón apretado, pero firme. No buscaba fama. No quería venganza, en solo paz. Empezó a recibir propuestas laborales, mensajes de marcas pequeñas que querían que ella diseñara su identidad visual. No todas valían la pena, pero algunas sí, y eligió las que le hablaban con respeto, no con lástima. Lo hacía desde su casa, con una taza de café al lado, con música baja y el sol entrando por la ventana. No era mucho, pero era suyo. Y por primera vez en años, eso bastaba. Con Matías, las cosas fluían sin esfuerzo. No hubo declaración oficial ni etiquetas apuradas, solo encuentros genuinos, conversaciones largas, cenas sin pretensión. Él no le preguntaba sobre Darío, no porque no le importara, sino porque entendía que el pasado de Mariana no era una historia que necesitaba revivir a cada rato. La admiraba por su trabajo, por su forma de mantenerse en pie, por su inteligencia calmada. Una tarde, mientras caminaban por el parque, él se detuvo frente a una escultura y dijo: ¿Sabes qué? No tengo nada que ofrecerte más allá de lo que ves, pero lo que ves es real. Mariana sonrió, sin necesidad de responder, porque no esperaba que nadie la salvara. Ya no, ella se había rescatado sola, con cada decisión, con cada silencio que eligió no llenar de ruido innecesario. Y eso, lo supiera o no Matías, era lo que la hacía estar ahí con él, no la prisión, no la necesidad, sino la libertad. Porque por primera vez en mucho tiempo, Mariana no necesitaba pertenecer a nadie, solo a sí misma. Un domingo por la tarde, mientras revisaba papeles viejos guardados en una caja al fondo del armario, Mariana encontró la manta. Era la misma que había comprado con ilusión cuando supo que esperaba un hijo. Suave, celeste, con bordes blancos. Nunca había podido guardarla del todo. Siempre quedaba ahí, como un recordatorio doloroso, como una punzada en la memoria. Pero esa vez, al tenerla entre las manos, algo cambió. No lloró, no se quebró. La dobló con delicadeza y la colocó dentro de una bolsa de tela. La dejó en el sofá por horas, mirándola de vez en cuando. Al final del día, la metió en su bolso y salió. Caminó hasta una iglesia del barrio, entró en silencio y se acercó al altar vacío. No rezó, no pidió nada. Solo colocó la manta ahí, como un símbolo de despedida. No a su hijo, porque ese amor jamás lo dejaría, sino a la culpa, al dolor, al miedo. Se quedó de pie unos minutos, con los ojos cerrados, respirando hondo, y al salir, algo en su pecho se sintió más liviano, no porque lo hubiera superado, sino porque ya no lo cargaba sola. Al llegar a casa, Matías la esperaba con un café recién hecho y su computadora abierta en la mesa. Ella no explicó nada, solo dejó el bolso en la silla y se sentó a su lado. Comenzaron a hablar sobre una propuesta de trabajo conjunto, una fundación que apoyaría a mujeres en procesos de reconstrucción emocional y profesional tras relaciones destructivas. Era una idea que Matías venía acariciando hacía tiempo, pero que ahora tenía sentido con ella a bordo. Mariana lo escuchaba con atención, pero sin perder la mirada en sus propias manos. Por dentro, sabía que ese proyecto no era solo trabajo, era una forma de transformar su historia, de darle voz a otras que aún no podían hablar. Aceptó participar, pero con una condición: aunque su historia no fuera el centro. Esto no se trata de mí,
Se trata de todas. Machía sonrió. No necesitaba convencerla. Sabía que Mariana no buscaba estrellato. Soul over. Y en ese momento, entre documentos, ideas y silencios compartidos, ambos entendieron que algo real estaba creciendo. No como recompensa, no como destino, sino como elección. Elegirse sin imponer, acompañarse sin dominar. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, era más revolucionario que cualquier boda fastuosa. La primera presentación pública del proyecto fue discreta, sin luces exageradas ni medios de farándula. Mariana habló ante un grupo reducido de mujeres, en un centro comunitario. Algunas eran madres solteras, otras sobrevivientes de violencia. Ninguna sabía del todo quién era ella. Y eso era perfecto. Mariana compartió herramientas, experiencias, caminos posibles. No dio discursos de autoayuda ni frases vacías. Habló con la misma calma con la que había aprendido a levantarse cada día. Una calma que venía de haber tocado fondo y seguido viva. Al final del evento, una mujer se le acercó y dijo: no sé lo que viviste, pero se nota que sobreviviste a algo fuerte. Mariana solo sonrió. No necesitaba contar los detalles. Su presencia hablaba por sí sola. Después de eso comenzaron a llegar más invitaciones a charlas, talleres, espacios donde mujeres heridas buscaban reconstruirse sin el peso del juicio. Y cada vez que hablaba, Mariana recordaba todo lo que había atravesado, pero no con dolor, con una extraña paz que solo llega cuando el pasado deja de doler y se convierte en cimiento. Una tarde cualquiera, mientras revisaba una propuesta editorial para un manual del programa, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. Era la madre de Darío. Su voz era temblorosa, apagada. Solo quería decirte que vi todo, Ann, y siento vergüenza por él, por mí, por todo lo que te hicimos pasar. Mariana no respondió de inmediato. Se le cerró la garganta por unos segundos, no por emoción, sino por el peso de esa frase: todo lo que te hicimos pasar. Era la primera vez que alguien del lado de Darío lo decía en voz alta. La mujer continuó: no espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Hubo un silencio largo. Mariana, con el celular en la mano, miró por la ventana. El sol caía lento, tiñendo la habitación de naranja. Finalmente, dijo un gracias por llamarme, y cortó. No había enojo en su voz, tampoco alivio, solo una aceptación madura, serena, porque hay heridas que ya no duelen, pero tampoco se olvidan. Y esa llamada, más que una disculpa, fue una prueba de que todo se estaba acomodando, incluso sin buscarlo. Pasaron semanas sin mayores sobresaltos. La rutina de Mariana se volvió estable, casi plácida. Despertaba temprano, caminaba por el parque, respondía a correos, organizaba encuentros con otras mujeres. Por las noches cocinaba platos simples, y a veces Matías se quedaba a cenar. No había promesas entre ellos. Solo manos que se rozaban al pasar la sal, silencios compartidos mientras sonaba un disco viejo en el fondo. No hablaban de amor, pero se notaba. No en palabras, sino en detalles. Él le compraba el pan que más le gustaba sin que ella lo pidiera. Ella le guardaba una taza limpia en el estante de la cocina, como si ya fuera suya. Un día, mientras recogían papeles del escritorio después de una reunión con colaboradora, Matías le dijo sin mirarla: me gustas más cada vez que no necesitas a nadie. Mariana no respondió. Solo se acercó, le tocó el brazo suavemente y sonrió, porque entendía lo que eso significaba. Él no la quería a pesar de su fuerza, la quería por eso. Pero el pasado, incluso cuando parece dormido, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Fue en un centro comercial, mientras Mariana salía de una librería con un libro bajo el brazo, que lo vio. Darío solo, con la cara demacrada, los ojos hundidos, caminando sin rumbo entre los pasillos al avión, se detuvo. Ella también. Por un segundo, ninguno supo qué hacer. Fue él quien se acercó primero, lento, como si no supiera si tenía permiso. Mariana no retrocedió, no sonrió, solo lo miró. ¿Podemos hablar?, murmuró Darío. Con voz ronca. Mariana dudó, no por miedo, sino porque no sabía si valía la pena. Aún así, asintió y caminaron hacia una cafetería vacía. Se sentaron frente a frente. Él temblaba ligeramente. Te arruiné la vida, y aún no entiendo por qué hice todo eso. Mariana no dijo nada.
Dejó que hablara. Pensé que si me quitaba ese hijo, iba a tener mi vida de vuelta. Pero me quedé sin todo. Sin ti, sin respeto, sin alma. Su voz se quebró. Pero no intentó tocarla. No lloró, solo bajó la cabeza. Y Mariana simplemente lo observó, no con odio, con compasión distante, como quien mira a alguien hundirse, sabiendo que ya no es su responsabilidad salvarlo. La conversación duró menos de 15 minutos. No hubo gritos, no hubo reproche, solo verdades expuestas sin adornos. Darío intentó justificar sus actos con frases rotas, aunque el miedo al fracaso, que la presión, que la inmadurez. Mariana lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Al final, cuando él levantó la mirada con los ojos vidriosos y dijo, «¿Solo? Quiero que sepas que me arrepiento». Ella tomó un sorbo de café y respiró profundo. «Lo sé», dijo. Y esa fue toda su respuesta, no por frialdad, sino porque ya no había nada que agregar. Darío no insistió. Se quedó unos segundos más, mirando sus propias manos, y luego se levantó sin hacer ruido. «Que tengas paz», murmuró al irse. Mariana no lo siguió con la mirada. Terminó su café y salió del lugar caminando despacio, como si cada paso reafirmara que ese capítulo ya no le pertenecía. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Matías en la cocina, preparando arroz con vegetales. Él notó algo en su mirada, pero no preguntó. Mariana dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y se acercó. «Lo vi», dijo simplemente. Matías no reaccionó con sorpresa, solo asintió. «¿Y cómo te sentiste?». Ella se apoyó en el marco de la puerta y pensó por un momento, como si ya no doliera. Y en ese instante, algo en su rostro se relajó. No era alivio, era certeza. Se acercó a él, lo abrazó por la espalda, y por primera vez se permitió descansar en el cuerpo de otro sin miedo, sin necesidad. No era una dependencia, era un refugio elegido. Esa noche cenaron en silencio, con risas pequeñas y miradas que decían más que 1000 promesas. Mariana se sintió plena, no por estar acompañada, sino porque, por fin, había recuperado su lugar en el mundo. No era la ex de nadie, no era la víctima de una historia ajena, era Mariana. Y esa identidad, reconstruida con cada herida, valía más que cualquier apellido compartido. Los días continuaron sin sobresaltos, pero con una paz que se sentía merecida. Mariana organizaba encuentros cada vez más concurridos en la fundación. Recibía correos de mujeres agradeciendo el espacio, algunas incluso confesando que gracias a sus palabras habían encontrado el valor para salir de relaciones destructivas. No se consideraba una guía, mucho menos una salvadora, pero sí una testigo de que el dolor no tenía que ser una sentencia. Una mañana, revisando su correo, encontró una invitación a participar en un congreso internacional sobre resiliencia femenina. Dudó unos segundos. Era grande. Exponerse significaba contar fragmentos de su historia que había cuidado con esmero, pero esta vez sintió que tenía el control, no para exhibirse, sino para inspirar desde un lugar genuino. Aceptó a Matías, le dijo, lo harás bien. No por lo que viviste, sino por lo que hiciste con eso. Y esa frase tan sencilla se le quedó grabada como un tatuaje invisible. El día del congreso, Mariana se vistió con un conjunto sobrio, cabello recogido y una carpeta sencilla bajo el brazo. Nada de maquillaje exagerado. Nada que no fuera ella misma. Subió al escenario con paso firme y por un momento el silencio de la sala le recordó el de aquel hospital. Pero esta vez no hubo dolor. Hubo comenzó su ponencia hablando de la identidad de cómo una mujer puede perderse sin darse cuenta entre cuidados, promesas rotas, exigencias y silencios impuestos. No mencionó nombres ni fechas, pero cada palabra llevaba el peso de su verdad. El dolor no te define, pero lo que haces con él, sí. Al terminar, no hubo aplausos eufóricos. Hubo algo mejor, a mujeres de pie, con lágrimas en los ojos, mirándola como quien ve un faro en la tormenta. Mariana no lloró, solo bajó del escenario con la frente en alto. No necesitaba más, porque sabía con cada fibra de su cuerpo que su historia ya no era una herida, era una herramienta. Y eso, en sí mismo, era una forma de justicia. Volver del congreso
fue como cerrar un círculo. Mariana llegó a casa cansada pero en paz, con una serenidad que ya no dependía de nada externo. Al entrar, Matías la recibió con una copa de vino y una sonrisa cálida. No preguntó cómo le fue, no porque no le importara, sino porque ya sabía la respuesta con solo verla. Se sentaron en la terraza, bajo una manta liviana, mientras la noche caía con esa lentitud que solo los momentos importantes parecen tener. Mariana miró el cielo y dijo, casi en un susurro, creo que, por fin, no me debo nada. Matías la miró de perfil, admirándola en silencio. Yo nunca te vi como una deuda. ¿Te veo como posibilidad? No hubo besos de película. Solo un apretón suave de manos, porque en ese vínculo, lo más valioso era la libertad de no tener que ser otra cosa que ellos mismos. Unos días después, recibió una llamada inesperada. Era una periodista de un medio importante que quería entrevistarla. No para hablar de escándalos, sino del proyecto, del impacto social. Mariana pensó por unos minutos antes de aceptar. Solo puso una condición: que no se hablara de Darío, que no se buscara morbo ni dolor reciclado. La periodista aceptó. La entrevista fue honesta, limpia, sin adornos. All Public Hearts generó una ola de comentarios positivos. Mujeres de distintos países escribíanse y conectaban, querían replicar el modelo. Mariana se sintió útil, no desde la vanidad, sino desde el propósito. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, y menos a sí misma, porque entendía que su mayor logro no era haber superado una historia difícil, era haberla transformado en algo vivo, con sentido, con poder. Matías le mostró un mensaje que le llegó de una colega suya. No sabía que esa Mariana era tu pareja. Qué admirable lo que construyó. Él solo respondió: ella construyó eso mucho antes de mí. Y Mariana, al leerlo, supo que estaba exactamente donde tenía que estar. No por destino, por decisión. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba su armario, Mariana encontró el vestido que usó en la boda de Darío. Lo sacó del perchero y lo extendió sobre la cama. Lo miró largo rato, no con nostalgia, con reconocimiento. Ese vestido había sido una armadura, una forma de caminar entre lobos sin temblar. Lo sostuvo frente al espejo, y por un momento se permitió recordar la escena, la música, los murmullos, la cinta blanca cortada, pero no sintió tristeza, sintió gratitud, porque fue en ese momento, en ese lugar tan contaminado, donde comenzó su renacer. Doblar el vestido fue un acto solemne. No lo tiró, él lo guardó en una caja, junto a una nota nunca más callada. Lo hizo no por apego, sino como un recordatorio para sí misma. Porque incluso los objetos que cargan dolor pueden resignificarse cuando uno elige desde la libertad. Esa noche, Matías la encontró revisando libros viejos en el suelo del living. Ella le mostró uno, con una foto suya de cuando tenía 20 años, en sus primeros pasos como diseñadora. Mira esto, dijo riendo. Pensaba que iba a cambiar el mundo con flyers y tipografía. Matías la miró con ternura, y lo hiciste. Solo que el mundo era otro. Esa frase la tocó más de lo que quiso admitir. Porque sí, lo había cambiado. Su mundo, y el de muchas otras. No con pancartas ni discursos perfectos, sino con cada acto cotidiano de coraje al no responder insulto, al elegir el silencio como fuerza, al seguir caminando cuando todo parecía perdido. Se quedaron ahí, sentados entre libros y polvo, como dos adolescentes construyendo una vida desde cero. Pero con la diferencia de que ahora Mariana no tenía prisa, porque por primera vez su historia no se medía en logros. Y esa, ¿entendió? Era la victoria más grande. Un fin de semana, mientras organizaban una jornada comunitaria con mujeres del barrio, Mariana recibió una visita inesperada. Era la hermana de la actual esposa de Darío, joven, nerviosa, con los ojos buscando el piso más que su rostro. Necesito hablar contigo, pero no sé si es mi lugar, dijo apenas la vio. Mariana, sin sorpresa, le ofreció sentarse. No vine a criticarlo ni a defenderlo. Vine porque ella está pasando por cosas que no entiende. ¿Y tú? Tú ya las viviste. La conversación duró 1 hora. No hubo nombres, ni acusaciones directas, pero las señales eran claras. Darío estaba repitiendo su historia. Manipulación emocional, control,
silencios pasivo-agresivos. Mariana no dio consejos, solo relató su experiencia. No puedo decirte qué hacer, pero sí puedo decirte lo que yo ya no permitiría nunca más. La joven se fue con los ojos llorosos y un apretón de manos sincero. Y Mariana entendió que a veces la justicia no llega por los tribunales, sino por las advertencias a tiempo. Esa noche, al relatarle lo ocurrido a Matías, él simplemente dijo: «En tu voz estás salvando más vidas de lo que imaginas». Mariana no buscaba ese tipo de elogios, pero le agradeció con una sonrisa suave, porque en el fondo sabía que su historia no se trataba solo de sobrevivir, era sobre prevenir, sobre abrir caminos a otras que aún no sabían cómo dar el primer paso. Empezó a preparar una serie de contenidos gratuitos para mujeres jóvenes en guías, podcasts, espacios de escucha, todo con su estilo en directo, sin frases hechas, con la verdad pelada, porque no era una influencer, era una sobreviviente que eligió no callar. Y cada palabra que escribía, cada audio que grababa, era una forma de decir: yo estuve ahí. Y salí no como heroína de novela, sino como mujer real, con días buenos y días rotos. Pero siempre con la decisión firme de no volver a arrodillarse ante nadie, ni siquiera ante el miedo. Un sábado por la mañana, mientras acomodaban cajas con donaciones en el centro comunitario, Matías le propuso algo inesperado. Me ofrecieron dirigir una sede en otra ciudad. No es definitivo, pero podría ser una oportunidad. Mariana lo miró en silencio, no porque se sintiera traicionada, sino porque la pregunta flotaba sin que él la dijera. ¿Y tú qué harías? Él no la presionó. No sugirió mudanza ni condiciones, solo compartió la noticia como quien confía. Y eso, para Mariana, fue suficiente. Pasó todo el día con esa idea rondando en la cabeza, no por temor a irse, sino porque por primera vez sentía que cualquier decisión sería suya, libre, sin exigencias. Al anochecer, mientras lavaban los platos juntos, ella rompió el silencio. «Ansí tú vas, no sé si te seguiría, pero sé que no te detendría». A Matías asintió. No hubo drama, ni tension. Solo dos adultos, sabiendo que el amor no se demuestra con renuncias, sino con respeto. Días después, él decidió no tomar la oferta y no, por ella por él, porque entendió que no necesitaba correr detrás de oportunidades para sentirse completo. Lo hablaron con calma, con madurez. Mariana lo abrazó con ternura y dijo: «Gracias por elegir quedarte, pero gracias más por no haberme puesto a prueba». Y en ese momento, ambos supieron que su relación no era frágil, era flexible. No se medía en sacrificios, sino en acuerdos mutuos. Desde entonces, sus días se volvieron más simples, más reales. Desayunos sin prisa, tardes de trabajo compartido, noches donde el silencio era suficiente. Mariana ya no necesitaba explicarse. Matías ya no buscaba entenderla por completo. Se bastaban con saberse presentes, sin presión. Y eso, para ella, era la definición exacta de paz. No estar en un cuento de hadas, sino en una historia escrita sin máscaras y sin guión, solo con verdad. Un año después de aquella boda, Mariana decidió volver al lugar donde todo empezó, en el hospital donde había perdido a su hijo. No como una víctima reviviendo el trauma, sino como una mujer cerrando un ciclo. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera. Dentro, una copia del primer folleto del proyecto, una nota manuscrita y una pulsera tejida que le había comprado durante el embarazo. Entró en silencio, saludó a una enfermera que la reconoció vagamente y pidió permiso para dejar esa caja en la sala de espera de obstetricia, donde tantas mujeres se sentaban llenas de esperanza. La dejó sobre una mesa, sin firmar, pero con una frase escrita en la tapa para la que aún no sabe que tiene fuerza. Al salir, no lloró, no se desmoronó. Solo caminó despacio hasta la salida, respirando hondo, sintiendo que por fin ese lugar ya no la aplastaba, ya no era su ruina. Era solo un sitio más, parte de una historia que ya no dictaba su presente. Esa noche, al volver a casa, Mariana se sirvió una copa de vino, puso su disco favorito y se sentó en la terraza. Matías estaba en la cocina, tarareando algo sin ritmo. Ella cerró los ojos, dejó caer la cabeza hacia atrás y se permitió recordar sin dolor el primer ultrasonido,
las noches sin dormir, el golpe a la caída, el death. Todo estaba ahí, como capítulos de un libro que ya había terminado de leer, pero que jamás olvidaría. Abrió los ojos, lo llamó por su nombre y le dijo, ¿sabes qué quiero hacer ahora? Él se acercó, curioso. Mariana lo miró directo, sin filtros. Quiero volver a diseñar, pero solo lo que me guste. Solo lo que hable de Mina. Matías sonrió y asintió. Entonces, hazlo. Porque esa era la nueva regla de su vida. Nada ableguedo, nada por miedo, solo decisiones propias, con sentido. Y mientras sonaba la música, Mariana sintió que por fin todo tenía forma. No perfecta, pero suya, y eso bastaba. Los meses siguientes fueron una mezcla de calma y expansión. Mariana retomó el diseño gráfico desde una nueva perspectiva. Ya no aceptaba cualquier proyecto, solo aquellos que conectaran con su historia o con las causas que creía justas. Empezó a colaborar con ONGs, emprendimientos de mujeres, campañas de prevención de violencia emocional. Cada diseño era más que estética, era mensaje, era acto político, era memoria transformada en acción. En las redes, su presencia creció sin pretenderlo, no como influencer, sino como referencia auténtica. Le preguntaban cómo había logrado superarlo todo, y ella respondía con honestidad: no se supera. Se integra, se aprende a vivir distinto. Y esa verdad, sin maquillaje, era lo que más conectaba, porque las mujeres que la seguían no buscaban un cuento de hadas, buscaban una compañera de trinchera. Y eso, Mariana lo ofrecía con cada palabra, cada publicación, cada silencio también. Un día, mientras organizaban una exposición de mujeres artistas sobrevivientes, una de las voluntarias se le acercó con una caja. Esto llegó para ti. Sin remitente, Mariana la abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. El sobre solo decían perdón. En la letra era reconocible. Era la esposa actual de Darío. Mariana leyó la carta en silencio. No había insultos, ni reclamos, solo un relato breve de cómo ella había vivido en carne propia las mismas estrategias, los mismos silencios, los mismos desprecios. Y al final, una frase que la dejó inmóvil. Nunca supe cuánto habías aguantado, hasta que me tocó a mí. Mariana cerró los ojos, no por tristeza, sino por la brutal claridad que le dejaban esas palabras. Guardó la carta no como trofeo, sino como testimonio, porque esa historia no era sobre una rivalidad entre mujeres, era sobre ciclos que se repiten si no se rompen. Y ella, hacía rato, ya los había roto, desde el acto más silencioso y radical: no volverse a traicionar a sí misma nunca más. La exposición fue un éxito. Fotografías, pinturas, instalaciones. Cada obra era una historia en sí misma. Mariana no expuso su rostro, pero sí su diseño en una serie de carteles con frases nacidas de testimonios reales. Una de ellas se volvió el centro de la muestra. Pensó que me destruiría, pero también se perdió de mí. Estaba impresa sobre fondo blanco, con letras negras, sin adornos, cruda, clara, directa, como su verdad. Muchas mujeres se sacaron fotos frente a ese cartel, lo compartieron, lo tatuaron incluso. Mariana, desde un rincón, observaba todo con una mezcla de humildad y asombro. No buscaba reconocimiento, pero lo recibía con gratitud. Y cada vez que alguien le decía gracias, ella respondía lo mismo: solo conté mi parte, porque sabía que había miles más. Cada mujer, cada historia era un mundo entero, y ella ya no necesitaba ser la protagonista de todas. Le bastaba con haber encendido una chispa. Un día, al volver de una reunión con nuevas colaboradoras, encontró a Matías cocinando algo que olía a hogar. No lujo, no sofisticación, solo comida hecha con ganas. Se abrazaron largo, sin palabras. En medio de ese abrazo, Mariana susurró: a veces todavía me cuesta creer que esto es real. Matías la miró con ternura y dijo: yo también, pero sí lo sentimos. Entonces lo es. No era un amor perfecto. Discutían, tenían días torpes, cansancio, pero todo se resolvía con respeto, con pausas, con verdad. Y eso, para ella, era lo más valioso, porque había vivido la oscuridad del control disfrazado de cuidado, del amor convertido en deuda. Ahora vivía otra cosa, algo más leve, más honesto, algo elegido todos los días, no impuesto.
Y en esa cotidianidad sin fuegos artificiales, Mariana encontró algo que jamás había sentido antes en paz duradera. No emoción intensa en paz. Y esa paz, entendió, era su mayor logro. Esa misma noche, después de cenar, Matías la sorprendió con una caja pequeña, envuelta sin moño, sin notas románticas. No es lo que parece, dijo antes de entregársela. Mariana la abrió y encontró una llave. Lo miró con las cejas levantadas, en silencio. Es del taller nuevo, explicó él. Quiero que sea tuyo también. No porque vivamos juntos, sino porque sé que vas a necesitar un lugar solo tuyo para crear. Ella parpadeó, incrédula, no por el gesto en sí, sino por el mensaje que venía detrás. Nadie había pensado así en su autonomía antes. Nadie había respetado tanto su espacio, su necesidad de ser antes que compartir. Abrazó a Matías con fuerza y en voz baja le dijo: gracias por no querer ser mi todo, sino por respetar que yo ya lo soy. Y en ese abrazo, Mariana sintió que algo nuevo comenzaba, no una etapa marcada por un anillo ni por promesas eternas, sino por una libertad compartida, sin invasiones. El nuevo taller era pequeño, luminoso, con una ventana enorme que dejaba entrar el sol de la tarde. Mariana lo decoró a su ritmo. Paredes claras, plantas pequeñas, una pizarra con frases sueltas. Sobre el escritorio colocó 3 objetos en la cinta blanca cortada: la carta de la esposa de Darío y una fotografía de una de sus charlas con mujeres del barrio. No eran trofeos, eran recordatorios de todo lo que ya no permitiría, de todo lo que había reconstruido. Cada mañana, al llegar, encendía una vela y ponía música suave. Era su forma de decir: aquí estoy. A veces, se sentaba sin hacer nada. Solo observaba, solo respiraba. Y en ese espacio elegido, sin interrupciones ni demandas, Mariana volvió a dibujar. Volvió a crear desde un lugar limpio, sin miedo, sin urgencia, porque entendía que su poder no venía del drama ni del dolor, sino de lo que decidió hacer con ellos. Y ese taller, más que un espacio físico, era su propio acto de renacimiento cotidiano. Una mañana cualquiera, mientras barría las hojas secas de la entrada del taller, Mariana sintió un nudo extraño en el estómago. No era miedo, era intuición. Minutos después, alguien tocó la puerta. Abrió sin apuro. Era Darío, más delgado, con el cabello desordenado, los ojos hundidos. No parecía el mismo Han, tampoco ella lo era. Necesito verte una última vez, dijo él sin rodeos. Mariana no respondió, solo lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. Lo hizo pasar, no por amabilidad, sino por control de la situación. Sentado en la silla frente a su escritorio, Darío se removía inquieto. Purdy, tú, el respeto de los míos, mi credibilidad. La empresa ya no es mía. Ella me dejó. A Mariana no reaccionó, solo lo escuchaba, con una expresión neutra. Solo quería decirte que entiendo ahora lo que hice, aunque lo que perdí. No fue solo un hijo. Fue la única persona que realmente me quiso. Él esperó una respuesta. Mariana se levantó, caminó hacia la ventana y con la mirada puesta en el jardín, dijo: no lo digas como si fuera revelación. Lo sabías desde antes. Han solo no te importó. Darío bajó la cabeza, tragando en seco. ¿Hay algo que pueda hacer por ti ahora? Mariana se giró lentamente, con una serenidad impenetrable. Si alguien puede salir por donde entraste y no volver. ¿No lo gritó? No lo dijo con rabia. Fue una frase limpia, definitiva. Darío se quedó helado, pero entendió. Se levantó sin más palabras, caminó hacia la puerta y la cerró tras de sí. Mariana se quedó de pie mirando el pomo por un segundo largo, como si sellara algo invisible. Luego caminó hacia su escritorio, sacó un cuaderno y escribió una sola frase 9 veces. El silencio es el verdadero grito de victoria. Cerró el cuaderno, lo colocó en su estante y exhaló. No hubo lágrimas, no hubo temblores, solo esa certeza silenciosa de haber elegido la dignidad por encima de cualquier reparación tardía, porque el arrepentimiento de otros ya no era su responsabilidad. Su paz, en cambio, sí, y eso era lo único que cuidaría a partir de ahora, sin concesiones. Esa tarde, al terminar su jornada en el taller, Mariana volvió a casa caminando
no tomó atajos. Eligió pasar por las calles que antes evitaba. Miró los lugares donde alguna vez se había sentido pequeña, asustada, invisible. Ya no sentía miedo. Solo Claridad en una esquina vio una madre cargando a su hija dormida. La imagen le tocó algo profundo, pero no le provocó llanto. Solo una ternura limpia, sin angustia, porque su duelo anque eterno ya no le robaba el presente. Al llegar, encontró a Matías leyendo en la terraza. Le besó la frente, le quitó el libro de las manos y se sentó a su lado. Solo se recostaron, con el cielo pintado de naranja encima. En ese silencio, Mariana pensó en todo lo que había soltado a personas, a miedos, a versiones falsas de sí misma, y se sintió liviana. No vacía, liviana, como quien por fin deja de cargar maletas que no le pertenecen. Al día siguiente, publicó una foto en sus redes, sino del altar vacío en la iglesia donde había dejado la manta. La imagen iba acompañada de un texto corto, honro lo que fui, abrazo lo que soy y sigo a no etiquetó a nadie. No esperó likes. Lo hizo porque sentía que era tiempo de cerrar el último círculo. El post se compartió miles de veces. Mujeres escribían cosas como, esto me sanó, ahora entiendo que no estoy sola, hoy me levanté distinta. Mariana leía los mensajes en voz baja, con una taza de café en las manos y una paz imposible de fingir, porque ya no vivía desde el dolor ni desde la urgencia de sanar. Vivía desde la conciencia, desde una calma activa. Matías la miró desde el otro lado de la mesa y le dijo, tu historia se volvió raíz para muchas. Ella sonrió y por fin dejó de ser un peso para mí, porque el verdadero cierre no era una escena dramática, era ese instante preciso en que el pasado ya no define lo que viene. Solo lo sostiene como una base firme, no como una jaula. El tiempo siguió su curso, como siempre, pero Mariana ya no lo temía. Cumplió años en una tarde sencilla, rodeada de pocas personas, con una torta casera y risas verdaderas. No hubo brindis forzados ni regalos ostentosos, hubo presencia y eso le bastó. Recibió una carta de un adolescente que había asistido a una de sus charlas. Gracias por enseñarme que no tengo que aguantar para merecer amor. Mariana la guardó en su escritorio, junto a las otras que iban formando una colección involuntaria de ecos sanados. Cada historia que le llegaba era un recordatorio de por qué eligió hablar, no para exponer su dolor, sino para transformar lo vivido en algo útil. Su voz no era estruendosa, era firme, y con cada mujer que despertaba, ella sentía que su historia encontraba más sentido. No había perdido en vano, no había renacido por casualidad. Había elegido reconstruirse y hacerlo visible. Una tarde, Matías le propuso viajar nada lejos, solo desaparecer unos días. A Mariana dudó al principio, no porque no quisiera, sino porque ya no sentía esa urgencia de huir, pero aceptó. Fueron a una casa rural, lejos del ruido, donde el único sonido era el viento entre los árboles. Dormían hasta tarde, cocinaban juntos, leían en silencio. Un día, caminando por un sendero de tierra, Matías se detuvo y le dijo, nunca imaginé que amar a alguien podía ser tan libre. Mariana lo miró, tocó su rostro y respondió, yo tampoco, pero aquí estamos. No necesitaban más, porque el amor que construyeron no dependía de sacrificios, ni de renuncias, ni de promesas eternas. Se sostenía en respeto en admiración mutua, y sobre todo, en la libertad de seguir siendo dos personas completas, incluso juntas. En ese paisaje sencillo, sin fotos, sin publicaciones, Mariana entendió que la paz no hace ruido, pero lo cambia todo. Y ese cambio era ya irreversible. Al regresar del viaje, Mariana encontró en su taller una nota pegada en la puerta. Era de una mujer que no firmaba con nombre. Solo decían, pasé por aquí porque necesitaba saber si eras real. Gracias por existir. Mariana la leyó 2 veces. Luego, la despegó con cuidado y la colocó junto a las otras cartas. Esa era su medida del impacto. No el ruido, no los seguidores, sino los silencios rotos que alguien se animaba a compartir. En sus talleres ya no hablaba mucho de su historia. Dejaba que las otras hablaran aunque se nombraran. Q. Seiveron.
Ella solo sostenía el espacio, porque entendía que su fuerza no venía de estar siempre al frente, sino de sostener, de escuchar, de no huir. Y en esa entrega cotidiana, sin espectáculo, Mariana se volvía cada vez más ella. No necesitaba reconocimiento. Solo connection. Y cada vez que una mujer se iba con los ojos brillando, ella sentía que su historia, finalmente, había florecido. Una mañana de sábado, mientras tomaban desayuno, Matías le preguntó: ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Mariana levantó la vista. ¿Qué hice? Él se acercó, le acarició la mano y dijo: convertiste tu dolor en casa para otras. Ella bajó la mirada, sonriendo con humildad. Yo solo conté lo que no podía seguir callando y era verdad. Porque su historia nunca fue un plan. Fue una necesidad, algo que se rompió y luego pidió voz. Y cuando por fin la tuvo, ya no hubo vuelta atrás. Mariana terminó su café, se puso una chaqueta ligera y salió al jardín. Las flores que había plantado meses atrás comenzaban a abrir. Tocó una con los dedos, como si pudiera escucharla. Luego se giró hacia Matías y dijo: hoy quiero ir al mar. Él no preguntó por qué. Solo dijo: vamos, porque en su mundo no hacía falta explicar lo que el alma necesitaba, solo había que respetarlo. Y ella, ahora, sabía hacerlo con otros, y consigo misma. El viaje al mar fue silencioso, sin música ni conversación forzada, solo el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el vaivén de sus pensamientos. Cuando llegaron, Mariana bajó del coche y caminó directo hacia la orilla. Se quitó los zapatos. Sintió la arena fría y dejó que el agua mojara sus pies. El mar estaba tranquilo, casi inmóvil, como si supiera que no venía a gritarle su dolor sino a soltarlo. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, y en un momento se detuvo. Sacó de su bolso un papel doblado, lo leyó una última vez y lo dejó flotar en el agua. No era una carta para alguien, era una despedida simbólica de su antigua versión, de los restos de la culpa, de lo que ya no le servía. Matías la observaba desde la distancia, sin intervenir, porque entendía que esa escena no era para él, era solo de ella. Mariana volvió caminando con los ojos serenos, el cuerpo liviano. ¿Lista?, preguntó él. Sí, sí. De regreso, no hablaron mucho, pero en el aire había algo diferente, una sensación de cierre de ciclo completo. Al llegar, Mariana entró directo al taller. Se quitó la chaqueta, encendió una vela y se sentó frente a su escritorio. Sacó un cuaderno nuevo, con páginas aún limpias, y escribió en capítulo 1. No sabía aún qué contaría, pero sabía que lo haría desde un lugar distinto. Ya no escribiría desde la herida, sino desde la conciencia, desde la fuerza, desde la vida que había elegido construir después del derrumbe. Afuera, el día comenzaba a caer, tiñendo de naranja los muros, y por dentro ella sentía algo que nunca antes había sentido con tanta claridad en plenitud, no por tenerlo todo, sino por haberse encontrado en medio de la nada, porque ahora su historia ya no necesitaba validación. Era suya íntegra ni suficiente. Esa noche, Mariana encendió su celular y encontró una última notificación inesperada, una solicitud de seguimiento en redes, de Darío. No hubo texto, ni explicación. Solo y así un intento sutil, casi cobarde, de seguir observando desde lejos lo que había perdido. Mariana no sintió rabia, sintió lástima, porque entendía, con una lucidez tranquila, que algunos hombres solo reaccionan cuando ya no hay nada que salvar. No low blow qui tampoco lo aceptó. Simplemente lo dejó en espera. Un limbo exacto, como el que él le hizo vivir tantos años. Luego, cerró el celular, se sirvió una copa de vino y puso su lista de reproducción favorita. La casa estaba en silencio, salvo por la música suave que llenaba cada rincón. Matías entró a la sala con una manta y se sentó a su lado sin hablar. Mariana lo abrazó por la cintura, apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos, no por cansancio, por gratitud, porque ahora el amor no dolía, no oprimía, no exigía, solo era y en ese abrazo Mariana pensó por última vez en su historia, en todo lo vivido, lo perdido, lo reconstruido. Visualizó una imagen clara a la manta en el altar,
el cabello cayendo en el suelo, la cinta blanca cortada, la cuna Veisha, la pista de baile. Todo formaba parte de un mismo cuadro, y en el centro estaba ella sola, íntegra, nueva. Cuando la música terminó, se levantó sin prisa, caminó hasta el ventanal, abrió la cortina y miró hacia afuera. En la ciudad dormía, pero dentro de ella algo acababa de despertar. Mariana apoyó la mano izquierda sobre el vidrio frío y en voz baja susurró para sí misma, y por fin, Pud Resper. En la primera mañana del mes siguiente, Mariana volvió al taller antes del amanecer, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque necesitaba ver el sol entrar por esa ventana que tanto le había dado. Llevaba puesta la misma camisa blanca que usó el día que fue a la boda, pero ahora le quedaba distinta, no porque su cuerpo hubiese cambiado, sino porque ella ya no era la misma. Se sentó frente a su mesa, abrió su cuaderno nuevo y escribió solo 3 palabras. Esto es, libertad. Luego se levantó, caminó hacia la estantería, tomó una vieja fotografía rota en los bordes, una donde aparecía sonriendo, años atrás, antes del derrumbe, y la colocó dentro de un sobre. Lo selló y lo dejó junto a la puerta con una nota para la próxima que olvide quién es San. No tenía destinataria. No necesariamente porque entendía que lo que había vivido, lo que había perdido y lo que había sanado ya no era solo suyo, era semilla. Y mientras el sol iluminaba su espacio, Mariana cerró los ojos, sonrió en silencio y sintió el aire entrando sin peso en sus pulmones. El pasado, por fin, no dolía. Solo era parte del camino y ella. Ella estaba lista para seguir caminando.